Cristo, hermanos. Amén. Es una bendición, hermano, estar una vez más aquí frente de usted como pueblo del Señor. Y pues bienvenidos, hermano, cada uno de los que están aquí en este lugar. Amén. Dios tiene cosas hermosas para nosotros y vamos a disfrutarlas hoy en este día. Creo que Dios nos trajo aquí con un grande propósito. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, sin perder más tiempo, tenemos un tiempo muy especial. Vamos a pedirle al pastor que ore por mí y usted ahí, hermano, también pídale al Señor que me permita compartir con humildad esta palabra, reconociendo, hermano, que en primer lugar, la primera persona que necesita esta palabra soy yo. Amén. Y después, si Dios le habla al corazón a alguien, pues gloria a Dios. Amén. Amén, pastor. Amén. Oremos juntos. Señor Jesús, gracias. Bendito Dios. Como siempre, poderoso Dios, agradecido, Señor, por lo que has puesto, Señor, ya en el corazón de tus siervos, que traen la palabra este día, Señor, en tu Hijo, Señor, que tú, Señor, levantaste para que diera testimonio de tu grandeza, poderoso Dios. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Pedimos que tú seas, Padre amoroso, el que lo unjas como siempre, el que permitas que fluya esa palabra, Señor, y que tú seas, Padre amado, también el que prepares aquellos corazones que van a recibir esta palabra, Señor, y que podamos nosotros disfrutarla. Poderoso Dios, bendice estos labios, tú, Padre amoroso, ese corazón, esa mente. Dirígelo, Señor, en tu propósito. Y tú, Padre amoroso, prepara, Señor, este manjar para nosotros. En tu poderoso nombre, Jesús, en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Le vamos a invitar, hermano, que abra su Biblia. Vamos a ir al libro de Juan, hermano, capítulo 12, verso 24. Juan, capítulo 12. Amén. ¿Ya lo tienen por ahí? Vamos a iniciar leyendo el verso 24. ¿Amén? Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. 25 dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Amén. Hasta ahí nada más vamos a leer. Tome su asiento y vamos a decirle, hermano, cómo se llama el tema para que nos vayamos relacionando un poquito con él. Amén. El tema de este día, hermano, es de esta manera: cristianos en estado de coma. Amén. Cristianos en estado de coma. No sé si usted se alcance a dar cuenta, hermano, o haya mirado a alguna persona que está en ese estado. Pero es lamentable mirar a una persona en ese estado, ¿verdad? Porque la miramos allí, hermano, la miramos que tiene su semblante, en su semblante está el color natural de una persona que está viva, pero está inactivo, ¿verdad? Puede ser que esté consciente de escuche la voz de las personas que están a su alrededor, pero no puede hablar. Entonces, es un estado de alguna manera, hermano, de preocupación para la familia o para un esposo, una esposa, un padre o un hijo, el tener a un familiar en ese estado, ¿verdad? Entonces, terrenalmente, hermano, nosotros miramos todo esto y no nos es agradable mirar a una persona en ese estado, porque es terrible mirar a una persona. Hay personas que despiertan de ese estado y hay personas que no despiertan. Entonces, hay personas que llegan a caer en este estado, hermano, y hay otra parte que se llama, que es peligrosa, y que se llama muerte cerebral, ¿verdad? La medicina aquí en la tierra la tiene como una muerte total,
Cuando se habla de una muerte cerebral, a una persona que está en ese estado, hay muchas pruebas que le hacen a la persona, y la ciencia aquí los declara como muertos, o sea, total, una muerte total. Entonces, la otra parte, hermano, la otra parte que nosotros podemos analizar de una manera, o teniendo una perspectiva conforme a la palabra de Dios, nosotros tenemos vida por medio de Jesús, pero también este cuerpo va a tener que sufrir la muerte por causa del pecado, ¿verdad? Entonces estamos en esa parte, hermano, que muchas de las veces el pensar en la muerte nos trae sentimientos encontrados, puede traernos preocupación, dolor, tristeza, depresión. Hay muchas cosas que pueden venir a nosotros cuando nosotros estamos viviendo una situación difícil. Pero sabemos, hermano, que vamos a partir un día y que un día nos vamos a ir. Enfermos, no enfermos, vamos a tener que pasar por esa etapa que no es fácil. Lo hemos vivido con familiares. Ahorita tenemos el caso reciente de nuestra hermana Lucy, del hermano de nuestra hermana Rosy, y son situaciones, hermano, que no las pensamos, no sabíamos ni en qué momento iban a pasar, ¿verdad? Pero ya pasaron. Y eso a nosotros nos hace conscientes, hermano, de que un día nosotros vamos a tener que caminar por ese camino, aunque no lo queramos. Pero gracias a Dios, hermano, que tenemos una esperanza viva, ¿verdad? Y esa esperanza se llama Jesús. Él es el que nos da esa esperanza, amén. Entonces, este estado, hermano, de coma es un tiempo prolongado, se puede decir, de un estado de pérdida de conocimiento, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de una muerte cerebral, estamos hablando de algo mucho más grave, ¿verdad? Donde, mire, la persona que está en estado de coma, por lo regular respiran por sí mismos. O sea, están respirando, pero una persona que tiene muerte cerebral necesita un respirador artificial. Entonces quiere decir eso, hermano, que la mayoría de las personas que están en muerte cerebral, a menos que ocurra un milagro grande de parte de Dios, esas personas se pueden levantar. Pero para la ciencia, una persona que cae en ese estado está muerta. Para ellos ya no hay esperanza, para ellos no hay una oportunidad de que ellos se levanten de ahí. Nosotros como hijos de Dios, hermano, no perdemos la esperanza, nuestra esperanza está viva. Aun cuando la persona conoce del Señor, sabemos que esa esperanza, hermano, no muere, porque un día se va a levantar de ese lugar y va a poder reinar con Cristo. Amén. Pero también nosotros tenemos, somos conscientes de que tenemos familia que han partido y que no llegaron al conocimiento de la verdad, no aceptaron a Jesús como su Salvador. Sabemos también que van a despertar un día, pero no para estar reinando con Cristo, ¿verdad? Esa es una de las áreas que nosotros tenemos que tener conciencia de todo esto. Ahora, la palabra que leímos, hermano, la palabra que leímos en el libro de Juan, capítulo 12, verso 24, el Señor Jesucristo hace cuando Dios, hermano, usa la palabra desierto, no quiere decir que Dios mienta cuando dice una vez desierto, pero ya cuando dice dos veces desierto, es como una alerta para nosotros, como que tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Amén. De cierto, hermano, os digo, dice, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. No sé si a usted le ha tocado por ahí sembrar alguna semilla, ¿verdad? Entonces, mire, si esa semilla, hermano, usted la siembra y esa semilla no muere, no hay fruto. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que si nosotros caemos a tierra y no morimos,
O sea, si nosotros caemos o sea, siembra Dios en nuestro corazón, tiene que haber frutos en nosotros. Pero dice que si no morimos, quedamos solos. Si usted siembra una semilla de maíz, usted va a sembrar una semilla, un grano, pero si ese grano llega a morir, va a salir de ese grano un fruto. Y no nomás va a salir un grano, hay matas de maíz, hermano, que llegan a dar hasta 2 o 3 elotes o mazorcas, como le llamamos nosotros. Entonces, hay mucho fruto cuando el grano muere. Entonces, el Señor, hermano, aquí nos está hablando a nosotros como humanos, no específicamente está hablando de una semilla de trigo o de maíz, sino nos está dando un ejemplo de lo que pasa cuando la semilla muere. Nosotros somos una semilla, hermano, que hemos venido al camino de Dios, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que morir. Por eso, la otra parte que leímos dice, el que ama su vida, la perderá. Ahora, usted y yo, hermano, no se le olvide que estamos en este mundo, ¿verdad? En este mundo, y en este mundo, hermano, hay muchas aflicciones, muchas tribulaciones, muchas pruebas, muchas luchas, pero nosotros tenemos que depender en todas ellas del Señor Jesucristo. Porque si nosotros quedamos solos y no morimos, nosotros vamos a luchar solos contra todas las dificultades que vengan a nuestra vida. Entonces, si usted se imagina, si usted se pone a pensar, hermano, una persona sola, es difícil. Cuando tú estás luchando con alguien, hermano, cuando estás luchando con algo y que no estás solo, que hay alguien que está a tu lado, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, o sea, la lucha es más ligera. ¿Por qué? Porque tienes un apoyo en algún área que tú no puedes hacer, hay algún apoyo que te dan y eso es una bendición para nosotros. Entonces, es necesario, hermano, que nosotros muramos, que nosotros moramos al pecado para que nosotros ganemos la vida eterna, para que nosotros entremos en el reino de Dios y podamos disfrutar de la verdadera vida que Dios nos ofrece. Mire, Dios, en el reino de Dios, hermano, en el reino de Dios hay paz, ¿verdad? Hay paz, hay alegría, hay armonía, pero muchas de las veces no disfrutamos de todo eso. ¿Sabe por qué? Porque no estamos dentro del reino. Y es necesario que estemos completamente con todo nuestro ser. Y ahorita le voy a invitar a que vaya a una cita donde regularmente le hemos repetido aquí muchas veces. Mire, vaya al libro de los Romanos capítulo 12, para que nos vayamos adentrando un poquito más en el tema. Amén. Romanos capítulo 12, vamos a leer 12:1. 12:1 y 2 también vamos a leer, amén. ¿Ya lo tiene? Ok, dice así la palabra, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, agradable y perfecta es que yo y usted entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable y santo al Señor. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros fallar a ese llamado, hermano? ¿Por qué? Porque mire, dice la palabra, el apóstol Pablo aquí está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios. Pero no es meramente, hermano, el apóstol Pablo rogando, sino que es Dios mismo, a través de Pablo, rogando a la humanidad que entreguemos nuestros cuerpos vivos. Ahora, el apóstol Pablo mismo, hermano, nos hace saber en muchas escrituras, como aquella escritura donde dice, mas ya no vivo yo. Pero Pablo no estaba muerto. Pablo vivía. Cuando él escribió, hermano, esos versículos, él vivía, él estaba respirando, pero él dijo, mas ya no vivo yo. Eso significa, hermano, que la otra parte que decía, mas ahora Cristo
vive en mí. Entonces, cuando Cristo vive en nosotros, entonces quiere decir eso, que el control de nuestra vida ya la tiene Él. Y entonces es cuando nosotros nos podemos dar cuenta que hemos muerto al pecado. Pero cuando Cristo no ha tomado esa totalidad, hermano, de nosotros, no nos podemos nosotros considerar como muertos al pecado, porque todavía participamos en algunas actividades. Mire, en el Antiguo Testamento, hermano, la palabra de Dios dice que cuando se entregaban los sacrificios a Dios, se escogía de lo mejor. La persona que iba a entregar el sacrificio, hermano, tenía que poner sus manos sobre el animal y después lo degollaba. Ahora, en veces se cortaba en pedazos los animales, pero en la mayoría de los sacrificios que se hacían, dice la palabra, hermano, que había algo que sacaban de los animales, que era la sangre. Y toda la carne tenía que ser puesta en el altar del sacrificio. Ahora, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que el altar tenía 2 cuernos y ahí tenían que enganchar el animal. ¿Sabe para qué? Para que no se cayera, para que no se resbalara ese sacrificio. Entonces nosotros, hermano, tenemos de alguna manera que sentirnos que estamos enganchados a Jesús. ¿Para qué? Para que no vayamos a resbalar. El rey David, hermano, dijo, casi se deslizaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes. Entonces, por allí, hermano, muchas de las veces nosotros nos deslizamos, nos resbalamos. ¿Y es por qué? Porque nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas del mundo. Entonces hay cosas, hermano, hay cosas que sí vienen a terminar de perjudicarnos en nuestras vidas, cosas del mundo, cosas materiales. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí a través de Pablo, que por las misericordias. Entonces, mire, el ruego, hermano, el ruego aquí, como le digo, el ruego de aquí es de Dios. O sea, Dios, ¿por qué, hermano? ¿Por qué Dios hace ese ruego a través de Pablo? Porque Dios nos ama. Porque Dios sabe, hermano, Dios sabe que hay un lugar, hermano, donde Él está tratando de hacer lo imposible para que el ser humano lo acepte a Él y no vaya a ese lugar. Entonces, el amor, hermano, de Dios como Padre de nosotros, Él trata de llamarnos la atención para que nosotros no nos involucremos en esta vida, en este mundo, y nos contaminemos y no vayamos a llegar a su presencia. O sea, Dios está preocupado, realmente, hermano, Dios está preocupado por nosotros. Y no se lo digo yo, o sea, la palabra de Dios aquí nos lo dice en el libro de los Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Entonces estaba diciendo el pastor, hermano, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, cuando habla el apóstol Pablo, hermano, de las misericordias de Dios, quiere decir, hermano, que Dios ha esperado mucho para que nosotros entendamos que si no morimos al pecado, nunca vamos a poder ser agradables a Dios. O sea, somos una ofrenda incompleta para Dios. Y la palabra de Dios, hermano, dice que cuando se entregaban los sacrificios en el Antiguo Testamento, tenía que ser calcinado todo el animal que se entregaba ahí. Ahora, yo y usted no somos animales, pero sí hay una representación del sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento y el que Dios está pidiendo aquí en el libro de Romanos. En el libro de Levíticos enseña cómo se tenían que entregar los sacrificios. Pero la diferencia, hermano, es que el animal se tendría que entregar muerto. Y aquí la palabra de Dios nos dice que tenemos que entregarnos vivos. O sea, fíjese la diferencia tan grande y el privilegio, hermano. Imagínense que nos dijera lo mismo que en el Antiguo Testamento del Señor. Tienen que degollarte, tienen que entregarte muerto, como lo hacían con el cordero, con el animal que sacrificaban a Dios. Ahora, sería terrible eso, pero como Dios sabe, hermano, que nosotros somos seres racionales y que entendemos, Él está rogando por medio de Pablo para que yo y usted entendamos que Él no quiere una parte de nosotros. Él nos quiere todo. O sea, por eso dice, hermano, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué puede hacer, qué puede afectar, hermano, para que yo y usted no estemos sirviéndole de esta manera a Dios? Hay muchas cosas que pueden afectar. Y la palabra de Dios nos las enseña. El Señor Jesucristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, hermano, enseñó a sus discípulos, dice, vosotros estáis en el mundo, pero no sois el mundo. Entonces, las cosas que nosotros practicamos aquí en la tierra nos pueden perjudicar en la relación que nosotros tenemos con Dios. Porque el Señor dice, hermano, que Él es un Dios fuerte y celoso. Él no te va a querer compartir con el mundo. Él no va a querer que tú vayas un día a una fiesta del mundo y al otro día vengas a la iglesia a alabar a Dios. Ahora, en las misericordias de Dios que está diciendo aquí en el libro de Romanos, está diciendo por las misericordias de Dios, que hemos participado de las cosas desagradables a Dios, lo hemos hecho en alguna ocasión. Entonces las misericordias de Dios, hermano, nos han guardado. ¿Sabe por qué? Hasta que entremos totalmente con este cuerpo vivo y lo entreguemos a Dios y le digamos de manera, hermano, de manera voluntaria, le digamos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no soy un cordero, yo no soy un animal de los que te entregaban en sacrificio, soy un hijo tuyo, pero voluntariamente me quiero entregar a ti. O sea, voluntariamente. ¿Por qué, hermano? Porque mire, nadie de nosotros obligamos a Jesús a venir a hacer ese sacrificio en la cruz. Él lo hizo voluntariamente. ¿Sabe por qué hizo ese sacrificio, hermano? Porque Él nos ama. No nos amó como mucha gente dice, nos ama. Entonces, nadie le tuvo que decir a Él que viniera. Él mismo profetizó, Él mismo dijo, Él mismo puso en su corazón un día venir. ¿Sabe por qué? Porque tenía que derramarse una sangre perfecta. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos una ilustración a través de la sangre de un cordero que cuando el pueblo salía de Egipto, hermano, el Señor mandó que se pusiera esa sangre en los dinteles de la puerta de los israelitas. Entonces, esa sangre, hermano, esa sangre desde ese tiempo mostró un poder. Ese poder, hermano, dice la palabra que el ángel de la muerte no pudo entrar allí en ese lugar. Entonces, hay una sangre más poderosa, hermano, que se iba a derramar por la gracia del Señor para beneficio de la iglesia. Entonces, esa sangre, hermano, esa sangre sigue viva. Esa sangre sigue viva, sigue clamando, sigue limpiando y sigue, hermano, sigue poniendo, hermano, ese poder en nosotros, porque esa sangre, como es viva, hermano, sigue respaldándonos, sigue protegiéndonos a nosotros de las cosas que hay aquí en este mundo. Entonces la muerte, hermano, el ángel de la muerte entró a Egipto, pero en todas las puertas que había esa sangre de ese cordero no pudo entrar allí. Y es lo mismo, o sea, la sangre del cordero, hermano, de Jesús, aún hasta este momento nos está protegiendo. Entonces la sangre de Jesús, hermano, nos trae a nosotros salvación. Nomás imagínense, hermano, nos trae salvación. Y el error de algunas personas es que, mire, cuando hay personas que para reprender a un demonio usan la sangre de Jesús. La palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo, hermano, es para limpiarnos. O sea, es para limpiar a nosotros. Y se nos dio el nombre que es sobre todo nombre, hermano, en el cual hay poder para reprender todo espíritu. Entonces nosotros tenemos que saber para qué es la sangre y para qué es el nombre. Aunque la sangre está viva, pero nosotros se nos dijo a la iglesia que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, no dijo hacerlo en la sangre de Cristo. ¿Verdad que no? Dijo hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos sea de hecho de palabra. Entonces usted ora en el nombre de Jesús. Usted reprende un demonio en el nombre de Jesús. Y aunque la sangre, hermano, nos está cubriendo, pero no debemos de usarla para este tipo de eventos. Se nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Aún en el bautismo, hermano, usamos la sangre.
Nosotros usamos el nombre de Jesús. Y tenemos que usarlo así. Entonces, mire, estas misericordias, hermano, de Dios aún están entre nosotros. Yo cuando estaba leyendo esta palabra, hermano, cuando estaba leyendo esta enseñanza, yo tuve que ser sincero con Dios, hermano. Esa es una de las cosas que a Dios le agrada, que seamos sinceros con Él. Y tuve que reconocer delante de Dios que como sacrificio agradable a Dios, aún todavía yo no me siento calcinado, todavía no me siento quemado, todavía no me siento, hermano, que he entregado todo mi ser al Señor. Entonces, eso es importante que cada uno de nosotros reconozcamos, hermano, que quizás no hemos entregado todo nuestro ser al Señor. Ahora, hay otra cosa muy importante aquí, si usted se fija, dice por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ahora, ¿qué busca el Señor Jesucristo en nosotros? ¿Nuestros cuerpos o nuestras almas? Nuestras almas, pero fíjese lo que está diciendo aquí Romanos. Que nuestros cuerpos son importantes. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios en el libro de los Corintios habla y nos dice que nuestros cuerpos deben de ser templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, para unas personas el cuerpo no es importante. Para unas personas no es importante. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que adulteran y que fornican. No es importante el cuerpo para ellos. Pero la palabra de Dios dice que es muy importante. Y el presentar, hermano, nuestro cuerpo en sacrificio. O sea, tú te vas a sacrificar y hay cosas que te van a dejar, que te van a doler dejarlas, que le agradan a tu carne, pero que sabes que desagradan a Dios. Entonces, con el dolor de tu carne, vas a entregarte al Señor Jesucristo y vas a ser agradable a Él. Vas a subir como un olor fragante delante de su presencia. Y entre más tú te alejes del mundo, de las cosas del mundo, te consagras más para Dios y va a llegar el momento en que tú ya vas a decir lo mismo que dijo Pablo. Mas ahora ya no vivo yo. Entonces, en el libro de Romanos y los Corintios también, Pablo dice, en la palabra dice, yo estoy vendido al pecado. Y me he dado cuenta que hay una ley en mí. Dice que el querer de hacer el bien está en mí, pero no puedo hacer el bien. Y esa es una de las cosas, hermano, que piensa la gente, o mucha gente piensa que Pablo se estaba de alguna manera justificando para hacer el mal. Pero no es así. O sea, Pablo dijo, yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacer el bien. Termino haciendo las cosas que no quiero hacer. Y la gente dice, bueno, pues Pablo está diciendo que somos personas que podemos pecar, que podemos caer en pecado, que podemos caer en tentación. Pablo está diciendo, hermano, Pablo nos está diciendo que él era una persona humana. Pero ya cuando nosotros miramos la palabra, cuando él dice, mas ya no vivo yo, eso quiere decir, hermano, que Pablo en cuerpo, alma y espíritu le servía y le pertenecía a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que adoptar. Esa es la enseñanza que tenemos que adoptar. Porque si yo y usted fallamos, hermanos, si yo y usted nos atraen todavía las cosas del mundo, tiene que saber eso, hermano. Tenemos que saber que nos estamos contaminando. Ahora, ¿por qué Dios busca el alma? Porque el alma es, la palabra de Dios en el libro de Ezequiel dice que todo el alma que pecare, esa morirá. O sea, la importancia, hermano, lo que está buscando Dios es el alma, pero aquí la palabra de Dios está haciendo referencia a que el cuerpo es importante. Ahora, ¿qué hace pecar el alma? ¿Qué hace que nuestra alma peque? ¿O qué hace que el alma vaya a ser justificada? ¿O qué hace que el alma vaya a ser condenada? Pues nomás este cuerpo. Los ojos, las manos, los pies, nuestra lengua. Esta carne, hermano, esta carne contamina el alma. Esta carne hace que el alma peque. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de esto, que vivimos en un cuerpo. Esta alma que Dios nos dio, hermano, que está dentro de nosotros, está cubierta por un cuerpo pecaminoso. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque
nosotros no podemos agradar con la naturaleza de Adán, no podemos agradar a Dios, necesitamos despojarnos. Y usted dijera, bueno, pues va a tener que abandonar el cuerpo. No, va a seguir en el mismo cuerpo. No puede adoptar otro cuerpo mientras esté aquí en la tierra. Tenemos que vivir en el mismo cuerpo. Algunas personas no nos gusta quizás el cuerpo que tenemos, pero eso es el que nos dio Dios. Podemos a lo mejor mejorar físicamente, nomás dejar de comer hamburguesas y pizza. ¿Amén? Y comer verdura como los conejitos. Pero mire, ese es el cuerpo que Dios nos dio. Y así como muchas de las veces decimos, no nos gusta este cuerpo que tengo, no me gusta cómo soy, no me gusta mi rostro, no me gusta mis manos, no me gustan mis pies, pero ese es el cuerpo que Dios te dio. Y nosotros podemos mirar un hombre que es modelo, hermano, una mujer que es modelo, hermosa, delgadita, un hombre guapo, atlético, pero el privilegio que tenemos nosotros, hermano, es grande porque Dios no está mirando la apariencia del hombre. Él hizo el cuerpo para habitar en el hombre. Él hizo el cuerpo así de que estemos delgaditos, hermano, chaparritos, flaquitos, gorditos, no importa cómo estemos. Eres el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Y allí quiere Dios habitar. Pero es necesario, hermano, es necesario que entendamos que tenemos que morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos carnales. Entonces, si tú conoces qué es pecado, la palabra dice, el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Ya sabemos que es pecado. Pero si nosotros hacemos algo que sabemos que es pecado, entonces quiere decir, hermano, que alguna parte de nuestro cuerpo aún sigue vivo. Mire, con nuestras manos para difamar a las personas. Entonces la lengua es parte del cuerpo. Ya fuimos sanados de una parte del cuerpo. Pero tenemos que ser sanados de todo el cuerpo. Nuestro cuerpo, hermano, tenemos que presentarlo a Dios y decir. O sea, ese es un ruego, escuche esto, hermano. Es un ruego que Dios nos está diciendo, por favor, les ruego que se presenten voluntariamente, entrégueme todo su ser. Y nosotros decimos, no, todavía no, como que todavía quiero participar de esto. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios ayuda, hermano, Dios dice, pues mira, te he rogado, te he pedido que confíes en mí y no has confiado en mí. Si queremos que Dios, hermano, responda a nuestro ruego, pero no respondemos a los ruegos de Dios. Ahora, Dios tiene, la pregunta, hermano, ¿Dios tiene necesidad de rogarnos a nosotros? ¿Por qué lo hace? Nomás póngase a pensar, hermano, ¿por qué hace un Dios todopoderoso? Un Dios que no necesita absolutamente nada de nosotros, nos está diciendo, os ruego. Nos está rogando. Nos está diciendo, entréguense completamente. ¿Qué les cuesta confiar en mí? Estamos poniendo, hermano, nuestra vida, nuestro cuerpo en las manos más seguras. No hay otras manos más seguras que las manos de Jesús. Pero tenemos que confiar, hermano, nos falta fe. En veces la fe, hermano, la fe no es tan grande como pensamos. ¿Sabe por qué? Porque si en verdad tuviéramos fe, como un granito de mostaza, no dudaríamos en decir, Señor, así como aquel animal era completamente para ti, completo, con todas tus extremidades que se quedaban en el altar, así quiero estar yo. Pero no porque alguien me va a llevar. O sea, ese no es un sacrificio. Si alguien te llama, hermano, y te dice, hermano, te esperamos en la iglesia, no vayas a fallar, y tú estás aquí, ese no es un sacrificio agradable a Dios. Un sacrificio agradable a Dios, hermano, es que tú sepas a quién te debes. Que tú sepas, hermano, que hay un servicio para Dios. Y no nomás eso, que sepas que al venir aquí, nos tenemos que entregar al Señor en adoración. A usted, ahí, hermano, yo creo que nos ha pasado todo. A mí, yo he venido aquí y le puedo decir, hermano, que hay veces que
que no puedo hacer conexión con Dios, pero entiendo yo que no es problema de Dios. Algo está mal en mí, en algo estoy fallando, en algo no estoy haciendo bien, pero Dios está aquí. Y no estoy hablando de este lugar. O sea, estamos hablando, hermano, de que Él está en nosotros. Pero hay veces que esta carne, hermano, esta carne se levanta. Hay veces que esta carne nos lleva a hacer cosas que no son agradables a Dios. Y Dios está rogando, hermano. Dios nos está rogando y nos está diciendo, ¿sabe por qué? Porque Él sabe, hermano, lo que hay para el ser humano. Y aquí en el libro de Juan leímos, hermano, lo que leímos. Dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Entonces la pregunta sería, hermano, para nosotros, ¿cómo estamos ahorita? ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos con Jesús? ¿O estamos solos? Yo quiero pensar, hermano, que estamos con el Señor. Yo quiero pensar que no estamos solos. Que ya Dios hizo algo en nuestra vida. Pero la otra parte que les comenté, posiblemente ya no hagamos nada con nuestros ojos. Ya no pequemos con nuestros ojos, ya no pequemos con nuestros pies, con nuestras manos, pero todavía por ahí la lengua se nos va. Y eso quiere decir que no hemos entendido, hermano, que somos todos de Dios. Entonces Dios no te va a recibir y no te va a recibir con algunos miembros de tu cuerpo. Él quiere totalmente, hermano, 100% el ser que Él creó. Y cuando nosotros entendamos eso, hermano, vamos a poder entrar y conocer cuál es la voluntad perfecta y agradable. Y nos vamos a poder deleitar en el Señor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahora sí vamos a poder decir con todo nuestro corazón, sintiendo nuestro corazón. Yo estoy aquí en este mundo, pero ya no soy de este mundo. Ya no pertenezco a este mundo. Ya no pertenezco al pecado. Ahora pertenezco a un Dios santo. Por eso, este cuerpo tiene que ser santo. Y nadie te tiene que puchar, hermano, a venir a este lugar. Tú voluntariamente tienes que venir cada día. Tienes que presentarte cada día delante de Dios y decirle, Señor, heme aquí. Yo le puedo decir, hermano, que me hace falta a mí, que algo no estoy haciendo bien. Algo en mi vida no estoy haciendo bien. Pero sé que Dios tiene el plan. Y Dios me está rogando, a través de Pablo me está rogando y diciendo, entrégate completamente, ¿qué te cuesta? ¿Qué vas a perder, hermano? ¿Qué perdemos con entregarnos a Dios? Y así andamos, hermano, como dice el profeta Elías, vagando entre dos pensamientos. Así somos. En veces andamos vagando allá en las cosas que no son agradables a Dios, en veces estamos en las cosas de Dios. A veces viene una necesidad a nuestra vida y buscamos a Dios. Dios arregla nuestra necesidad y otra vez volvemos a lo mismo, nos se olvida el hombre. Entonces es una señal, hermano, es una señal de que no hemos entregado nuestros cuerpos completamente al Señor. Y eso es grave. ¿Sabía, hermano, que eso es grave? Porque dice la palabra que si no lo hemos hecho, no vamos a ser agradables a Dios. Es una ofrenda incompleta. Si no estamos totalmente entregados a Dios, hermano, es una ofrenda incompleta que tenemos. Mire, en el libro de los Corintios, capítulo 10, se me olvidó ponerle aquí, hermano, creo que es segunda. Dice, sí, es segunda, creo. Yo, Pablo, dice. Segunda. Dice, yo, Pablo, una vez más, hermano. Dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mire otra vez, hermano. Un ruego, pero dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a preceder
resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ahora, al apóstol Pablo está diciendo aquí, hermano, en el primer versículo que leímos, está haciendo otra vez más un ruego. Pero aquí menciona, dice, por la mansedumbre y por la ternura de Cristo. Entonces, Dios, hermano, quiere decir que Dios nos ama. Más, hermano, de lo que nosotros quizás nos podemos imaginar. Entonces, el amor de Dios, hermano, si usted dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? No es para que estuviera aquí porque he pecado conociendo la verdad. Pues simplemente y sencillamente, hermano, es el amor de Dios que nos ha guardado, porque Él tiene una palabra. Él sabe que hoy en este día vamos a estar aquí escuchando este mensaje. ¿Sabe para qué, hermano? Para que nosotros volvamos en sí. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos en coma, que nos miramos bien, que nuestro color en nuestra piel está bien, que estamos respirando por nosotros mismos, que no necesitamos un respirador artificial, pero no tenemos actividad en nosotros. Entonces, una persona que no ha muerto al pecado y sigue vivo en el pecado, es una persona muerta. Escuche esto, hermano. Una persona que no ha muerto al pecado es una persona muerta. Lo dice el libro de Efesios, que nosotros estábamos muertos. Entonces, cuando nosotros no tenemos la vida que es Jesús, estamos muertos. Podemos estar caminando y respirando, pero estamos en un estado de coma. Y el estar en un estado de coma, hermano, es un estado muy terrible. ¿Sabe por qué? Porque estamos con vida, pero parecemos muertos. Estamos respirando, pero no podemos hablar. Estamos con nuestro color en nuestra piel, todo, hermano, como una persona viva, pero no podemos caminar, no podemos hacer absolutamente nada. Y eso es una persona muerta en el pecado. Esa es una persona que no se ha arrepentido, una persona que no ha entregado su corazón, todo su ser al Señor. Es una persona que está caminando, pero está muerta en sus delitos y pecados. Y Dios está tratando, hermano, de llamar nuestra atención. Usted es el único que sabe, hermano. Dice la palabra de Dios que los únicos que sabemos cómo estamos delante de Dios es usted y yo. Y Dios. Todavía por ahí, en vez de se nos sale por allí un pie o una mano, hermano, por ahí en vez de todavía nos queremos pelear con alguien. ¿Se puede imaginar usted, ¿sabe qué? Porque un muerto no tiene actividad. Un muerto cuando está en el cajón no va a sacar la mano para darle una cachetada a alguien. Ya no hay actividad. Entonces, cuando nosotros verdaderamente estamos muertos y estamos en total, hermano, en su plenitud, estamos en las manos del Señor, no hay ese tipo de actividades, no va a haber una ofensa que te haga a ti reaccionar de la misma manera. Aún la palabra de Dios, hermano, dice, para los que han muerto al pecado y viven para Cristo, dice, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, dice, ve y arregla con tu hermano, o sea, haz las paces con tu hermano. Pero eso solamente los hacen los muertos al pecado y los vivos en Cristo. Pero los que no tenemos la vida, hermano, y estamos vivos en pecado, no hemos entregado nuestra vida al Señor, hacemos todo tipo de fechorías, todo tipo de actividades pecaminosas. ¿Sabe por qué? Porque no estamos conectados a la vida, que es Jesús. ¿Qué nos falta, hermano, qué nos impide a nosotros para entregar? Yo le puedo decir, estoy pidiéndole a Dios, estoy diciéndole al Señor que me permita mirar. ¿Por qué? Porque no quiero estar incompleto, hermano, sirviéndole a Dios. Yo quiero servirle a Dios con todo mi ser. Quiero pertenecer totalmente al Señor. Pero para eso, hermano, para eso es buscar la presencia de Dios. En la presencia de Dios, hermano, cuando yo y usted buscamos la presencia de Dios, cuando yo y usted clamamos a Dios, cuando yo y usted oramos y le pedimos al Señor, muéstrame
¿En qué área yo te estoy fallando? ¿Sabe qué, hermano? Dios no se va a quedar con las manos cruzadas y va a decir, averigua. No, Él te va a mostrar porque tú le estás diciendo, muéstrame. Entonces, si un hijo tuyo comete un error, hermano, y se arrima a ti y te dice, papi, yo sé que cometí un error, pero no sé dónde ni cómo. Por favor, muéstrame cómo lo hice o en qué fallé. El padre, hermano, como ama a su hijo, le va a decir, ¿sabes qué, amigo? Siéntate aquí, te voy a decir, a lo mejor no te diste cuenta, pero esto que dijiste, esta palabra me ofendió o me dañó. Entonces, con el amor de un padre le vas a hacer saber dónde está mal. Así es Dios, hermano. Cuando venimos arrepentidos delante de su presencia, Él nos va a decir, mi hijo, Akira, Él va a poner en tu corazón. Y te va a decir, aquí te va a llevar, vas a sentir exactamente, y tus ojos se van a abrir y vas a decir, aquí está el mal. Esto es lo que yo estoy haciendo mal. Esto es lo que me falta quitar de mi vida para hacer un sacrificio agradable, santo y perfecto delante de Dios. Ahora, la pregunta es, cuando Dios nos muestre, ¿estamos dispuestos, hermano, a entregarnos al Señor completamente? Dios espera que sí. ¿A cuántos no nos ha mostrado, hermano, las áreas en las que estamos mal? Hemos mejorado, pero sabemos que hay mucho por mejorar. ¿Verdad? Hay mucho por mejorar. Dice, en el 4 dice, porque las armas, perdón, el 13, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde, hermano? A la obediencia de Cristo. Entonces hay pensamientos humanos que todavía tenemos que nos separan de la obediencia a Cristo. Cuando nosotros derrumbemos todas esas cosas, vamos a poder ser ese sacrificio agradable. Ahora, usted se tiene que presentar voluntariamente. No tenga pendiente, hermano, Dios no nos va a degollar. Dios no nos va a sacrificar. O sea, Dios está esperando que nos presentemos, le abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, aquí estoy, me presento y me entrego totalmente a ti. Dejo a un lado el orgullo, dejo a un lado la arrogancia, la mentira o las cosas que tú sabes que no son agradables delante de Dios, tienes que dejarlas. Tienes que decirle a Dios, tenemos que decirle, Señor, yo quiero morir a esta parte. Yo sé que esta parte me mantiene viva en el pecado. Me mantiene vivo en el pecado, pero yo quiero morir totalmente. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, la palabra de Dios, hermano, dice, queda solo. O sea, se puede imaginar, hermano, cuántas personas se van a quedar solas. Eso es sin Cristo. Se puede imaginar cuántos miles de millones de personas van a estar lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nunca quisieron morir. Porque nunca quisimos renunciar a las cosas que nos separaban de la gloria de Dios. Entonces es necesario, hermano, es necesario morir. Es necesario morir. Así es de que todo pensamiento, hermano, que se levanta, que usted sabe que es pecaminoso, tenemos que luchar por vencer todo eso. Y morir. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Morir y vivir para el Señor. Amén. Vivir para el Señor Jesucristo. Le voy a leer la última cita. Vamos a ir a Segunda de Pedro, hermano, capítulo 2. Gloria a Cristo, amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, amén.
Estoy en primera, perdón, hermano, No, ando mal, hermano, es primera, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, hermano. Gloria a Cristo, amén. Dice así en el verso 1, hermano, capítulo 2, verso 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Amén. Ahora el verso 4. Acercándonos a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, Dios, hermano, nos está diciendo aquí que nosotros somos esas piedras vivas. Y contamos para Dios, o sea, somos importantes para Dios. Y Él nos quiere tener, hermano, en ese edificio que Él habla espiritual. Tenemos que estar allí porque somos importantes. ¿Quién de nuestros hijos, hermano, no es importante? O sea, usted tiene sus hijos. Yo tengo mis hijos. ¿Quién de ellos no es importante? ¿A quién de ellos no necesitamos en la casa? Quizás tenemos hijos traviesos por ahí, pero los necesitamos ahí. Los amamos y los queremos en la familia. Queremos que ellos crezcan juntamente con nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nos dice que ellos son una bendición para nosotros. Dios nos los ha prestado. Dios nos ha dado, ¿para qué? Para cuidarlos, para protegerlos. Independientemente de cómo sean nuestros hijos, nosotros los amamos. Así está Dios con nosotros, hermano. Él no nos tiene como piedras muertas, nos tiene como piedras vivas. ¿Y sabe para qué, hermano? Para construir un lugar donde Él quiere habitar. No está hablando de una roca, hermano, está hablando de nosotros mismos, de este cuerpo. ¿Cómo ve, hermano? ¿Cómo ve si ahorita en este momento, yo no sé si usted tenga en su corazón, pero es bueno que le digamos al Señor, hermano, que necesitamos servirle. No a medias, hermano, no con una parte de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor con nuestro cuerpo estamos aquí está nuestro cuerpo, pero nuestra mente anda vagando por otro lado. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, hermano, cuerpo, alma y espíritu. Cuenta mucho, hermano, que yo y usted sepamos que nuestro cuerpo es donde Dios quiere habitar. Ahí quiere hacer su morada. Le voy a leer la última cita, hermano. Dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ahora, ¿usted cree que Pablo estaba en Cristo, hermano? Ciertamente estaba en Cristo porque él lo decía. Mi espíritu da testimonio. Dice, el espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted sabe que yo y usted, hermano, sabemos cómo caminamos, ¿verdad? Cómo caminamos, qué actividades. Con el tema, hermano, no le estoy diciendo que usted es una persona que está en estado de coma. No lo estoy diciendo de esa manera, pero este tema, hermano, es para que nosotros nos alcancemos de alguna manera a figurar que
en veces así alguien puede estar o alguien podemos estar en ese estado y nos podemos mirar bien por fuera, pero hay algo dentro de nosotros que no está funcionando bien. Y es necesario, hermano, que nosotros, si algo no está funcionando bien, es necesario decirle al Señor que nos saque de ese coma. Y servirle a Dios con entendimiento es lo más bueno, amén. Así es de que, hermano, pues Dios lo bendiga, hermano. Dios me lo guarde. Recuerde, hermano, que Dios nos está requiriendo completamente. Y no nos vayamos de este lugar, hermano, creyendo que somos importantes. Vayámonos de este lugar, hermano, pensando que, aunque no lo somos, pero Dios está rogando. Dios está rogando, hermano, para que nosotros entreguemos completamente todo nuestro ser al Señor. No tenga miedo, hermano, Dios nos va a bendecir. Y sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Dios le bendiga. Dejamos este lugar, dirección del Señor y del pastor. Gloria a Dios.